Vamos a un verso bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido y adquirido. Pero no debemos ser un pueblo enfermo, sino un pueblo saludable y un pueblo sano. Una iglesia sana. Escuche esto. Una iglesia sana no tiene que ver con sanidad en la estructura física, sino en la casa interior, en el cuerpo de Cristo, en las personas, en los miembros. Porque cometemos el error que cuando hablamos de una iglesia, la iglesia Revelación Divina, no. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de usted y hablamos de mí. No estamos hablando de la estructura. No estamos hablando del auditorio. No estamos hablando de eso. Eso está bien. Está demasiado bien. Usted ve la alfombra de la iglesia. Usted ve las luces, las pantallas, el aire acondicionado, las sillas, la pintura, el sonido. Todo está perfecto. Todo está impecable. Hay excelencia, hay dignidad en la casa de Dios. Pero no estamos hablando de la estructura. Estamos hablando que así como está de impecable la estructura, así debe estar impecable el corazón de la iglesia. Entonces, en todo este tema que vamos a tratar, y siempre que yo hable de la iglesia, estoy hablando de usted. No estoy hablando de la estructura, es de usted. Porque la iglesia es usted. Aquí es el local, nada más. Aquí es estructura. Aquí no es la casa espiritual suya. Pero la iglesia es usted. Y en todo lo que yo me refiera en este mensaje, estoy hablando de usted y de mí. La sanidad de una iglesia se puede ver desde algunos aspectos importantes. Le comparto 3 aspectos rápidamente. El primero, sanidad. Esa palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que significa Rafa. Esa palabra de sanidad que usted conoce en el español, en el original significa Rafa. Y Rafa, me gusta la definición, porque Rafa significa remendar con puntadas. Eso significa remendar con puntadas. Quiere decir entonces que para que usted y yo tengamos un corazón sano, necesitamos que Dios nos remiende con puntadas. Una iglesia tiene sanidad cuando está curada, cuando está saneada, cuando está restaurada. Y aquí hay algo muy importante que le quiero compartir. No es una iglesia donde todos somos el modelo de la sanidad, sino donde muchos enfermos son sanados. No es que nos vamos a presentar delante de Dios como que todos somos el modelo, el ejemplo de la sanidad. No, más bien nos presentamos como un pueblo donde muchos enfermos necesitan ser curados. El segundo aspecto es, una iglesia tiene sanidad cuando oye inteligentemente, cuando está atenta, cuando es obediente, cuando es dócil,
cuando es entendida, cuando busca el consejo y cuando permite el trato de Dios en su corazón. Perdóneme lo que le voy a decir, pero hay creyentes que nunca han permitido el trato de Dios. Ni el trato de parte de Dios de manera directa, ni el trato de Dios a través de sus autoridades espirituales. Una iglesia está enferma cuando es sorda, cuando es indiferente, cuando es rebelde, cuando es de dura cerviz. ¿Sabe qué es ser dura cerviz? Ser necio, ser terco de mi cabeza, ser cerrado y no aceptar que me equivoqué. Una iglesia está enferma cuando es pendenciera. Un creyente pendenciero, una mujer de Dios pendenciera es una persona que le gusta pelear, discutir, altercar. Y el tercer elemento es, una iglesia tiene sanidad cuando está unida, cuando está fortalecida, es poderosa, está viva, es vigorosa, es fresca, es robusta. Es una iglesia crecida, porque la unidad provoca eso en una iglesia. Nada más triste un cuerpo de Cristo que no está unido, que cada quien hace lo que quiere hacer, que cada quien quiere caminar como ella dice. Y la Biblia dice que un pueblo dividido no prevalecerá. Una casa dividida no va a prevalecer. Si en su casa hay división, no va a prevalecer, no va a tener éxito, no le va a ir bien. Si en el matrimonio hay división, ese matrimonio no va a tener futuro. Si en la iglesia hay división, tampoco va a poder prevalecer. Y vamos a lo más importante del mensaje, algunos elementos de una iglesia sana. Compartimos 3 elementos de una iglesia sana. El primero de ellos, una iglesia sana ofrece aceptación. Vamos a la base bíblica en San Marcos capítulo 5. Vaya a ese versículo. San Marcos capítulo 5, verso 1. Vamos a ir leyendo un poco rápido porque son bastantes versículos. Del 1 al 17. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía, dice la Escritura, su morada. Su morada es su casa, vivía ahí. No iba de vez en cuando al cementerio, vivía en el cementerio este hombre. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, día y noche, se imagina, mañana, tarde, noche, madrugada, este hombre andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se andaba hiriendo con piedras. Cuando vio pues Jesús, cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Jesús y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía al espíritu inmundo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase
fuera de aquella región. Estaba ahí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué dice la Biblia? Le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? 20, 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar, ¿qué ocurrió? Se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron avisos en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de la de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Hay mucho que hablar sobre ese pasaje bíblico. Algo que a mí me llama la atención es que cuando Jesús está frente al demonio, el demonio le saca un trato a Jesús. Y Jesús, siendo Dios, que nada le costaba decir: no hay ningún trato, abandonas este cuerpo y punto. Y en 10 segundos Jesús lo hubiese hecho, pero Jesús no hizo eso. Jesús aceptó el trato con el demonio. Jesús dice que estuvo de acuerdo y aceptó hacer un trato con el diablo. Y lo que el diablo quería, que esta legión de demonios se fueran al interior de los cerdos, Jesús lo permitió. Jesús nada le costaba decir: de ninguna manera, no tengo por qué hacer tratos contigo, aquí no se pierde ni una cucaracha. Este hombre va a ser sano ahorita y punto. Pero Jesús no lo hizo. Jesús permitió ese trato y Jesús permitió que 2000 cerdos murieran. Cuando la gente mira que aquel hombre loco, endemoniado, que vivía en el cementerio, que se dañaba a sí mismo, un hombre que sufría mañana, tarde y noche, un loco para el pueblo, ahora está sano, bien vestido, mentalmente sano, emocionalmente sano. Y la gente, en lugar de alegrarse, en lugar de decir: qué bueno que aquel muchacho vagabundo, aquel muchacho que vivía en el sepulcro y se hacía daño, ahora está sano, en lugar de alegrarse y darle gracias a Jesús, ¿sabe qué dijeron? Vete de nuestros entornos. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? No te queremos en la ciudad. Es como que el pueblo haya dicho: no queremos a un hombre que solamente para que otro hombre fuera sano tuvieron que perderse 2000 cerdos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús aceptó el trato con el diablo? Porque Jesús, siempre que hizo algo, siempre nos está dando una enseñanza. Jesús lo permitió porque nos quería enseñar que era más importante la vida de un ser humano que 2000 cerdos. Una iglesia con sanidad muestra el interés por todos, por los oprimidos, por los enfermos, por los humildes, por los altivos, por los necesitados, por los virtuosos, por los que creen que no tienen cualidades, por los sabios y por aquellos también que se consideran ignorantes. A todos ellos la iglesia los debe aceptar. Una iglesia sana no camina cuidando su reputación, apartando a la gente, menospreciando a los pobres, haciéndose exclusivo solo para unos. No, nada más dañino en una iglesia que mire que sus líderes
o sus pastores hacen acepción de personas. Yo conocí de hombres de Dios que nunca se llevaban con la gente humilde y pobre, que siempre sus amistades y sus salidas y sus comidas y los saludos y todo aquello y las pláticas eran con los estudiados, con los empresarios, con los universitarios, con los abogados, con los médicos. Cuando en la iglesia habían también jornaleros, en la iglesia habían también panaderos, en la iglesia habían albañiles, en la iglesia hay amas de casa, en la iglesia hay mujeres que se ganan la vida vendiendo tortilla. Y que el mismo respeto, el mismo amor, la misma alegría que yo siento darle la mano a un médico, a un arquitecto, debo tenerla cuando se la doy a un jornalero. Cristo hizo lo que nadie hacía. Nadie lo hacía. Solo Jesús lo pudo hacer. Acercarse a los adúlteros, identificarse con los oprimidos, ayudar a los endemoniados, estar con los pecadores, tocar a los leprosos, comer con los ladrones, acercarse a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, a los inválidos. Jesús lo hacía. La iglesia sana no se comporta como lo hizo el pueblo en este momento. Que el pueblo le dijo: vete de nuestros entornos. Qué corazón tan duro el del pueblo. Viendo el milagro portentoso, el milagro extraordinario que Jesús estaba haciendo, de que una persona atormentada que vivía en el sepulcro, en el cementerio, ahora es una persona que puede vivir en la sociedad. El pueblo le dice: vete de nuestros entornos. No queremos a un Jesús así. No es posible, dijo el pueblo, que para salvar un loco como este se pierdan tantos cerdos. Para el pueblo, las cosas materiales eran más importantes que un milagro tan extraordinario. Y hay gente, perdóneme, aún creyentes, que le dan más valor a las cosas materiales. El carro se arruinó y le interesa más ver cómo busque ese repuesto por donde sea, y está afanado viendo cómo arregla el carro. Y tal vez su hijo adolescente o su niño está queriendo que papá tenga tiempo con él. Pero no, el tiempo es para el carro. Y le damos, a veces, sin quererlo, sin mala intención, le damos prioridad al trabajo, al negocio, al carro, que a la familia, que a la esposa. El carro tiene que dar chequecito, hay que cambiarle aceite, y como sea, me consigo esos 1,200, 1,300 lempiras para cambiarle aceite al carro. Pero la esposa tiene una cita con el ginecólogo ya días. Pero la esposa ya días quiere ir al odontólogo para un tratamiento de sus dientes. Sí, pero no hay, porque tengo que arreglar el carro. Las cosas materiales siendo más importantes que la vida de las personas. Eso es pecado. Eso es un pecado. Le repito, para el pueblo las cosas materiales eran más importantes que un milagro tan extraordinario. Lo que el pueblo no entendía es que ese endemoniado no era un loco. Ese endemoniado no era un loco, era una persona, un ser humano creado a imagen y a semejanza de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido, hemos sido aceptados con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades, con nuestras actitudes incorrectas, con nuestro mal carácter, con nuestra personalidad distorsionada. Y así nos aceptaron. Así me aceptaron hace 34 años a la iglesia donde me convertí. Y así se le ha aceptado a cada uno de los que vienen a esta congregación también.
Segundo lugar, una iglesia sana ofrece restauración integral. Nos vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 7, versos 55 al 60. Y luego solamente leemos capítulo 8 del 1 al 3. Leamos la primera parte, verso 55 de Hechos 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Estamos hablando del momento preciso en que están matando a un siervo de Dios, a un joven de Dios que se llamaba Esteban. Lo están apedreando, está muriendo. Y en el momento de morir, él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entrego mi espíritu. Pero ahí estaba un joven. Escuche esto: el personaje más prominente que ha existido después de Cristo, el apóstol Pablo, ahí está, viendo la muerte de Esteban, consintiendo la muerte de Esteban, aprobando la muerte de Esteban. El verso 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Pablo en este tiempo: aceptar la muerte de Esteban, entrar a las casas de los cristianos, arrastrar a los hombres, arrastrar mujeres y meterlos presos a los cristianos. Hay un pensamiento que le quiero compartir y que esta mañana usted se lo lleve en su corazón. No importa la condición con la que llegamos a la vida cristiana, ni cuán negras hayan sido las hojas de nuestra historia. No importa. Dios es un Dios que sabe escribir recto sobre renglones torcidos. No importa cómo llegamos a la vida cristiana, no importa cuántas experiencias dolorosas, no importa cuántas equivocaciones yo haya tenido antes de conocer al Señor, no importa cuántas frustraciones, no importa cuántos pecados pude haber cometido, no importa. Dios es un Dios que sabe escribir recto sobre renglones torcidos. Dios sabe cómo hacer una gran obra sobre nuestras propias vidas, aunque nuestras vidas hayan llegado deshechas a la presencia del Señor. Llegamos a Cristo y a la iglesia con muchos pecados, con corazón contaminado, aún con injusticias, con machismo, con adulterio, con resentimientos, con mentiras, con amarguras, con fracasos.
Muchos llegamos a la presencia del Señor cuando lo conocimos por primera vez con muchos complejos, con vidas frustradas, con decepciones, aún con dolor y con sufrimiento. Pero Dios y la iglesia así nos aceptó, así nos recibió. Una iglesia con sanidad, amado hermano y hermana, una iglesia con sanidad no señala ni acusa, sino que recibe, acepta y restaura a las personas. Pero también es una iglesia que forma, que orienta, que enseña, que corrige, que exhorta y en algunos casos que disciplina también. El apóstol Pablo fue restaurado en sus pensamientos, en sus creencias, en sus conceptos religiosos, en su impulsividad, en su agresividad, en su intelectualismo, en su perfeccionismo. El apóstol Pablo fue corregido por Dios aún en su legalismo, porque su legalismo no era tanto que tuviese maldad en el corazón, es que la formación que había recibido lo volvió un hombre legalista y él defendía lo que él había creído y pensaba que los cristianos andaban equivocados y por eso se tomaba la libertad de arrastrarlos, sacarlos de las casas y meterlos a la cárcel. Pero dice él más adelante, todo eso yo lo hice por mi ignorancia. El hombre que en este momento se vuelve un hombre tan malvado, tan grosero y despiadado, se volvió en el líder más prominente que tuvo Dios. Porque Pablo aprendió el verdadero cristianismo, conoció a Jesús en lugar de la religión, aprendió paciencia, aprendió mansedumbre, aprendió humildad, aprendió la fe, conoció la debilidad, conoció la misericordia y pudo conocer la gracia divina cuando se convierte a Cristo. Pocos hombres recibieron en la Biblia una restauración tan completa como Pablo. Ninguno de los 12 discípulos de Jesús recibió una restauración y una unción y una llenura de Dios tan grande como el apóstol Pablo, aquel que nunca conoció a Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús y sin conocerlo, en la gracia de Dios, llegó a ser el líder más grande y prominente de la Biblia. Más que aquellos 12 que sí comían con Jesús, que andaban con Jesús, que Jesús les enseñaba por horas, que tuvieron el honor, el privilegio de estar con Jesús por 3 años. Pablo no los tuvo, pero ninguno de ellos fue usado como el apóstol Pablo. Dura cosa, le dijo Dios a Pablo. Jesús le dijo, cuando él tiene una visión, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Porque algo perseguía a Pablo después de la muerte de Esteban, hasta aquella visión que tuvo camino a Damasco. Algunos escritores consideran que a Pablo lo atormentaba una enfermedad, que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Otros consideran que el aguijón de Pablo era el mal carácter, un problema de carácter. Yo no creo que haya sido así. Otros creen que lo atormentaba el rostro de un ángel, que lo que a Pablo lo atormentaba era el rostro agonizante de Esteban. Recuerde usted que cuando están matando a Esteban, Pablo está riéndose y está consintiendo y está de acuerdo en lo que está pasando. Y dice la Escritura que cuando Esteban está muriendo, su rostro, su cara
parecía como la de un ángel. Y seguramente cuando Pablo se convierte a Cristo, Pablo nunca se olvida de que él era culpable de que estuvieran matando a Esteban. Y eso lo estaba atormentando. Y él nunca tuvo paz hasta que se encontró con Cristo. Hermanos, para ser restaurados necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos ser dóciles a su llamado. Necesitamos obedecer y necesitamos hacer un esfuerzo también. Nadie sufrió como Pablo en el Nuevo Testamento, pero nadie fue transformado, preparado y usado como él. Nadie. El hombre que más sufrió en el Nuevo Testamento fue Pablo. Y usted mira lo que él dice en su sufrimiento: en cárceles muchas veces, peligros de muerte, en hambre, en desnudez, azotado 3 veces. Y cada vez que lo azotaban, ¿sabe cuántos eran azotes? Eran 40. O sea que Pablo recibió en su cuerpo no menos de 120 azotes. Ningún otro discípulo de Cristo pasó eso. Pablo lo pasó. El hombre que más sufre en el Nuevo Testamento, pero se convierte en el hombre más usado por Dios en el Evangelio. Y en tercer lugar, para terminar con el último punto, una iglesia sana ofrece oportunidad en el reino. Hechos capítulo 6, verso 1. Dice en el verso 1, empieza el verso 1 diciendo: y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Estaba creciendo la obra de Cristo, estaba creciendo la iglesia. Y en esos días, como estaba creciendo el número de discípulos, había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Le estaban dando comida y los griegos empiezan a murmurar. ¿Y qué están diciendo los griegos? Estamos inconformes porque nos hemos dado cuenta que las viudas de los hebreos las están atendiendo con la comida y las de nosotros, las viudas griegas, no las atienden. Aquí no atienden por parejo a la gente. Aquí hacen acepción de personas. Eso estaban diciendo los griegos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues varones de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los 12 discípulos, vamos a perseverar, a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de Dios y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y creció la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También habían muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Mire, estaba creciendo la iglesia. Solo hay 12 discípulos que están sirviendo. Y los discípulos estaban atendiendo a cientos de personas. Y solo son 12. Es lógico, ellos se podían equivocar. Y le estaban dando comida seguramente a una de las griegas, y luego no se percataban que estaban algunas de las hebreas, y tal vez no lo estaban haciendo correctamente. Y los griegos empiezan a murmurar y empiezan a pecar.
Y los discípulos muy sabiamente dicen: hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que hay demasiada gente que darle comida y solo somos 12. ¿Por qué no elegimos 7 líderes, 7 personas para que nos ayuden en el trabajo de las mesas, de servir? Es más, nosotros por estar sirviéndole a la gente estamos descuidando la palabra, estamos descuidando la oración. De esa manera hay hermanos que están sirviendo y nosotros también persistimos en la oración, en la palabra. Así lo hicieron y les fue bien. La iglesia siguió creciendo y todo estaba normal. En el reino todos somos protagonistas y ninguno es espectador. Se lo repito, todos debemos ser protagonistas en el reino de la iglesia y ninguno debería ser un simple espectador. Dios no, cuando usted se convirtió, Dios nunca pensó para que usted fuera un espectador por 5, 10 o 20 años. Cuando yo me convertí, Dios nunca tuvo en el corazón el deseo de que yo me convirtiese en un espectador. No, Dios quería que yo fuera protagonista. Y por eso Dios entonces le da la oportunidad de que sea un asistente del grupo, un líder de grupo, que sirve en las mesas, que sirve en administración, que sirve en el ministerio musical, que sirve con los jóvenes, que sirve de tantas formas. Porque Él nunca nos mira como espectadores, Él nos mira como protagonistas de su obra. En el reino todos somos útiles, ninguno está de más y ninguno está de sobra aquí. Y Dios quiere usar la vida suya. Claro, Dios usa la vida del pastor en una forma, Dios usa la vida de un líder en otra manera, Dios usa la vida de un joven de otra manera, pero hay una forma y una manera en que Dios quiere usar la vida suya. Y en aquello que Dios quiere usar la vida suya, Dios no está pensando en Manuel Rico, no está pensando en la hermana Sergia Cerón, no está pensando en nadie. En aquello que Dios quiere usar la vida suya, solamente con usted lo va a hacer Dios. En el reino todos somos útiles, le dije, y ninguno está de más ni de sobra. Y en el reino cada uno tiene un lugar, cada uno tiene una tarea, cada uno tiene un llamado. Que usted no quiera aceptar la tarea o el llamado, ese es otro tema, ese es otro asunto. Pero cada uno de nosotros tenemos un lugar en la casa de Dios y tenemos un llamado y una tarea que hacer. Yo no quiero que la tarea que me toca a mí la haga otro. Dios me libre que en la tarea que tiene para mí, porque yo no la quiero hacer, Dios tenga que escoger a otro. No quiero que escoja a otro, la quiero hacer yo. Vamos al pasaje de los griegos. Estaba creciendo la palabra del Señor, estaba creciendo la iglesia y vino la murmuración de los griegos, que las viudas griegas no estaban siendo atendidas y que solo estaban atendiendo a las hebreas. Y no era cierto. Los que murmuraron, escuche esto, los que murmuraron fueron los griegos que no estaban haciendo nada, solo estaban viendo. Y como solo estaban viendo, tenían tiempo para criticar a los discípulos. Se lo repito, los que murmuraron fueron los griegos, porque los griegos no estaban haciendo nada. Y como no estaban haciendo nada, tenían el tiempo suficiente para estar criticando a los discípulos, a los que sí estaban sirviendo. Si los griegos hubiesen estado trabajando, hubiesen sabido que el problema era de crecimiento, de que requería mayor orden el trabajo y no pensar que era un problema de injusticia. Tenían que entender
que el problema era que había exceso de trabajo, pero que no había prejuicio, que no había maldad de los discípulos hacia las griegas. Ellos estaban pecando en el corazón, diciendo, estaban murmurando contra los discípulos. Pero es que ellos no sabían el asunto. ¿Por qué no lo sabían? Porque se lo estaban viendo, porque no estaban haciendo nada. A alguien le escuché decir esto, me gustó mucho. No sé en qué grupo usted se va a calificar, pero decía, hay 3 tipos de creyentes en la iglesia. 3 tipos de creyentes en una iglesia. Aquellos creyentes que no están viendo lo que está pasando. La iglesia está creciendo, están pasando cosas bonitas, pero el creyente no está viendo nada de lo que está pasando. Segundo grupo, aquellos creyentes que sí se dan cuenta de lo que está pasando, saben. Tercer grupo, aquellos creyentes que hacen que las cosas pasen. Usted no puede ser del primer grupo ni del segundo. Usted tiene que ser del tercero, de los que hacen que las cosas pasen. Hay murmuración por 3 razones. Usted me pregunta, Pastor Manuel, ¿y por qué había murmuración aquí de estos griegos? ¿Por qué hay murmuración en un creyente? Hay murmuración por 3 razones. La primera, por un pecado arrastrado del mundo. Llegamos a la vida cristiana, pero no somos transformados en el momento. Llegamos a la vida cristiana y muchos de nosotros venimos arrastrando lo que hacíamos en el mundo. Resentidos en el mundo y resentidos en la iglesia. Allá criticábamos, queremos también sacar la crítica en la iglesia. Allá éramos indiferentes a las necesidades de los demás y llegamos a la iglesia y también somos indiferentes. O sea, cosas que traemos arrastrando de nuestro pasado cuando no conocíamos a Jesús. Allá éramos complicados cuando no éramos cristianos. Llegamos a la vida cristiana y vuelve a ser el mismo hombre complicado, la misma mujer complicada, en vez de ser fácil, dócil, entendida. Allá puede ser que en el mundo éramos cerrados en muchas cosas. Aceptamos al Señor, llegamos a la iglesia y entonces seguimos manejando esos conceptos cerrados de terquedad, de necedad. Por eso hay murmuración, por un pecado arrastrado del mundo, y hay que sanar el corazón. Segundo, porque no se está haciendo nada en la obra. Porque los que están ocupados en la obra no tienen tiempo para criticar ni para murmurar. Y en tercer lugar, por envidia hacia los que están haciendo algo en el reino de Dios o en la iglesia. Que quizás el muchacho, la muchacha, sirviendo con los niños, sirviendo en el grupo de crecimiento, dando clases en un discipulado, sirviendo en la música, sirviendo aquí, limpiando las sillas, quizás no lo está haciendo como a usted le parece, pero lo está haciendo. Pero lo está haciendo. Pero es bien fácil criticar. Es bien fácil criticar sin hacerlo. Es bien fácil. Es tan fácil que a un hombre de Dios lo invito a mi iglesia y en el temor del Señor, aquel hombre se prepara 6 días. Yo ya saqué la cuenta, yo me preparo después de haber servido a Dios por 34 años, después de haber predicado más de 500 mensajes, yo me preparo 36 horas por lo menos. 4 horas, otras 4 horas, y vuelvo a repasar, y vuelvo a hacer esto, le vuelvo a quitar, vuelvo a poner, y vuelvo a hacer esto. Y es un temor de Dios que tengo. Porque no es como el que no conoce a Dios, que es una conferencia y es Él en su capacidad. Aquí no, aquí es de Dios que venimos a hacerlo. Y me da miedo, me da temor. Pues entonces me preparo toda la semana.
Un hombre de Dios se prepara para dar la conferencia y se prepara toda una semana, 4 días. Y la conferencia son 40 minutos. Y la escuchó un hermano, salió de la iglesia, no sirvió para nada, no me gustó. Un abogado, un doctor, da la cátedra en la universidad, un hombre preparado por 20, 30 años, bien preparado, y aquel alumno de 17 años que apenas está entrando a la universidad, apenas está sacando su primera clase. Qué fácil es que diga el alumno: ese doctor no sirve, dice, como maestro. Qué increíble. Cuando estamos adentro, no hay tiempo para criticar, porque conocemos cómo funcionan las cosas y acompañamos a otros en el trabajo. El que está bien metido en la obra no critica ni juzga. El que solo viene los sábados o el domingo por 2 horas y se va y vuelve otro sábado y así se la lleva todo el año, va a tener tiempo para criticar todo. Y muchas veces criticamos en aquellas áreas de la iglesia que no estamos metidos. Generalmente los que critican y murmuran en una iglesia son aquellos que únicamente están viendo desde afuera. Y qué bueno que en la iglesia Revelación Divina no hay ninguno que murmure y no hay ninguno que critica. Qué bueno. Nunca juzguemos, hermanos, porque a veces no sabemos la realidad de las cosas. Le digo algo: después de 50 años, usted no se imagina todas las cosas que ha aprendido de la vida. Muchas de las cosas que yo miraba de una manera a mis 20, 30 años, hoy a mis 57 años la veo diferente. Anoche estábamos con mi esposa y le digo a mi esposa: mira, amor, le digo, uno tiene que ser tan prudente en la vida, pero tan prudente, porque uno no sabe el fondo de las cosas. Alguien dice por ahí que solamente el que lleve el saco sabe cuánto pesa. Le digo a mi esposa: fíjate que hace 4 meses estábamos en Estados Unidos y entonces yo estaba en un supermercado y yo estoy ahí viendo una situación de pie y fíjese que yo siento que atrás me golpean de un solo. Yo soy un hombre de mucha paciencia, yo me considero un hombre bien noble para esas cosas, pero yo no sé por qué, no sé, me quedé sorprendido cuando yo estoy ahí viendo algo y me da de un solo aquí. Yo no sé por qué me incomodé por dentro, me sentí bien feo por dentro y yo volteé a ver, ¿verdad? ¿Y sabe qué era? Era un niño discapacitado de 14 años que había pasado y me había hecho así. Accidentalmente o intencionalmente, no importa, pero cuando yo lo quedé viendo, me sentí tan confrontado conmigo mismo y yo dije: ¿qué tal que le hubiese dicho algo? Esa molestia que tenía en un inicio por dentro se me fue. Y yo dije: uno no sabe a veces por qué pasan las cosas. Era un niño con discapacidad. Le voy a contar una experiencia, una ilustración. Yo sé que le va a gustar. Escúchela. Hablando esto de no juzgar y no criticar, porque no sabemos a veces la realidad de las cosas. Escúchela. El tren ha comenzado a moverse. Está cargado de gente de todas las edades. La mayoría son obreros y jóvenes estudiantes de universidad, tanto hombres como mujeres. Cerca de la ventana se sienta un anciano con su hijo de 30 años. Mientras el tren se mueve, el hijo está emocionado, está lleno de gozo, está encantado con el paisaje y le dice: mira, papá, le dice, mira, papá, el paisaje de los árboles verdes es muy hermoso, le dice.
Y esa conducta del hijo de 30 años hace que los demás se sientan incomodados con él. Todos comenzaron a murmurar muchas cosas acerca de este niño, de este hijo. Dijo un hombre, Anub, le dice a su esposa, él estaba recién casado, y le dice, mira esposa, le dice, este tipo parece estar loco, le dice. De repente comienza a llover y las gotas de lluvia cayeron sobre los pasajeros a través de la ventana que el muchacho de 30 años había abierto. El hijo de 30 años se llena de gozo y le dice, ves papá, mira papá, qué hermosa es la lluvia, le dice. Y la esposa de Anub se molestó con las gotas de lluvia que caían sobre su nuevo vestido. Entonces Anub le dice al papá del muchacho, oye anciano, le dice, ¿no puedes ver que está lloviendo? Si tu hijo no se siente bien, llévalo a un hospital mental pronto para que no esté molestando a los demás, le dice. Y el anciano titubeó primero y con mucha pena le contestó, venimos del hospital y vamos para nuestra casa. Mi hijo fue dado de alta esta mañana, él nació ciego y hasta la semana pasada recobró la vista. Y la lluvia, la naturaleza son nuevas para él. Por favor, perdónennos por la inconveniencia que le hemos causado en este viaje. No conocemos la realidad de por qué una hermana hizo algo, del por qué pasó algo en una situación familiar. Pero qué fácil es no conocer las cosas y abrir la boca para criticar y para murmurar. Qué necesario es tener empatía por los demás y tratar de colocarnos en sus zapatos. Esa es la empatía. La empatía es colocarse en los zapatos de otros y poder entender cómo nos sentiríamos nosotros si estamos pasando por esa situación.